La primera vez que pisé el rancho La Herradura Perdida, el viento de Zacatecas soplaba tan fuerte que levantaba remolinos de polvo entre los corrales destruidos. Era febrero del año pasado, apenas 3 semanas después de que el banco se llevara mi rancho familiar en Jerez. 52 años tenía yo entonces, y todo lo que me quedaba en este mundo eran los 20,000 pesos que me dio mi compadre Esteban por la venta de urgencia de mis últimas 10 vacas, la camioneta Ford del 98 que traqueaba como molino viejo, y Canelo, mi perro pastor belga de 8 años que me había acompañado desde aquella tarde terrible en que enterré a mi Guadalupe. El notario licenciado Vargas me miró con ojos de búho cansado cuando le extendí la moneda de 1 peso sobre su escritorio de madera gastada. ¿Está usted seguro, don Miguel Ángel?, me preguntó, ajustándose los lentes que le colgaban torcidos sobre la nariz aguileña. Ese rancho lleva abandonado desde que yo era chamaco. Dicen que está maldito. 3 dueños ha tenido en 40 años y a ninguno le ha ido bien. Yo sostuve su mirada sin pestañear. Canelo, echado a mis pies como siempre, gruñó bajito, como si entendiera que alguien dudaba de mi decisión. Licenciado, le dije con la voz ronca de quien ha llorado demasiadas noches en soledad, no creo en maldiciones, creo en la tierra, en el trabajo honesto, y en que un hombre necesita un lugar donde echar raíces aunque sea para morirse con dignidad. 1 peso es lo que tengo para invertir ahora, y ese rancho es lo único que puedo comprar con eso. El notario suspiró, sacudió la cabeza con esa mezcla de lástima y resignación que tienen los funcionarios cuando ven pasar las tragedias humanas como expedientes numerados, y comenzó a llenar los papeles. Incluye un caballo, dijo sin levantar la vista. Un alazán viejo que nadie ha podido sacar de ahí. Llegó con los primeros dueños y ahí se quedó. Debe tener unos 30 años o más, si no es que 40. Es arisco, no deja que nadie se le acerque. El último dueño trató de venderlo para la carne, pero el animal casi le arranca una oreja de una mordida. Me lo quedo, dije. Algo en mi pecho me decía que ese caballo y yo teníamos algo en común. Ambos éramos sobrevivientes tercos que nos negábamos a rendirnos, aunque el mundo nos hubiera dado suficientes razones para hacerlo. Esa misma tarde, con la escritura recién firmada guardada en la guantera junto a la foto arrugada de Guadalupe, manejé los 45 kilómetros de terracería que separaban el pueblo de Pinos del rancho. Canelo iba con la cabeza afuera de la ventana, las orejas paradas y la lengua de fuera, olfateando el aire seco del semidesierto zacatecano. A nuestro alrededor se extendía ese paisaje que yo había conocido toda mi vida. Cerros pelones color café, mezquites retorcidos que se aferraban a la tierra pedregosa, nopales gigantes que guardaban agua en sus pencas como bancos del desierto, y de vez en cuando, un maguey solitario alzándose como centinela verde contra el cielo infinito. El rancho apareció después de la última loma, justo donde el camino se bifurcaba hacia un arroyo seco. Lo primero que vi fue la casa principal, o lo que quedaba de ella. Paredes de adobe descarapeladas, techo de tejas roído por décadas de lluvia y sol, ventanas sin vidrios que parecían cuencas vacías mirando al horizonte. Los corrales estaban destruidos, con postes caídos y alambre de púas oxidado enredado en matojos de hierba seca. Más allá, casi oculta entre huizaches y gobernadora, distinguí la silueta de una capilla pequeña, su campanario inclinado peligrosamente hacia un lado como borracho en plena cantina. Pero lo que capturó mi atención, inmediatamente fue el caballo. Estaba parado junto al único árbol grande del lugar, un fresno viejo de tronco grueso que debía tener más años que yo. Era un alazán de pelaje tan oscuro que parecía casi negro bajo la sombra, con crines largas y enmarañadas que le caían sobre el cuello poderoso. Aunque la edad se notaba en sus costillas marcadas y en la postura ligeramente encorvada del lomo, había algo majestuoso en la manera en que sostenía la cabeza alta, las orejas apuntando hacia nosotros con desconfianza alertada. Bajé de la camioneta despacio, con Canelo pegado a mi pierna izquierda como acostumbraba. El sol de febrero comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en las nubes altas.
El viento traía olor a tierra seca, a creosota y a ese aroma indefinible que tiene el campo abandonado, mezcla de soledad y tiempo detenido. «Buenas tardes, compañero», dije en voz alta, caminando lentamente hacia el caballo con las manos extendidas y vacías. «Parece que ahora somos vecinos». El alazán resopló fuerte, sacudió la cabeza y retrocedió 3 pasos, manteniéndome a distancia. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en ellos vi algo que me sorprendió. No era miedo, sino recelo, desconfianza nacida de la experiencia. Era la mirada de quien ha sido decepcionado tantas veces que ya no espera nada bueno de los humanos. «Tranquilo», murmuré, deteniéndome a unos 10 metros. «No voy a molestarte, nomás vengo a vivir aquí, a tratar de levantar esto». Señalé los corrales destruidos con un gesto amplio. «Tú y yo, creo que vamos a tener que acostumbrarnos el uno al otro». Fue entonces cuando noté algo extraño. Canelo, que normalmente se mantenía cerca de mí con la vigilancia territorial de un pastor bien entrenado, se había separado y avanzaba hacia el caballo con paso lento, la cola baja pero sin mostrar agresión. El alazán lo observó acercarse, y para mi sorpresa, no retrocedió más. Perro y caballo se quedaron mirándose a menos de 2 metros de distancia, como si sostuvieran una conversación silenciosa en un idioma que yo no podía entender. «¿Qué cosa?», dije en voz baja, rascándome la barba de 3 días. «Parece que se cayeron bien, compañero». El caballo pateó el suelo con el casco delantero derecho, 3 veces, produciendo un sonido seco contra la tierra compactada. Canelo ladró una vez, corto y agudo, como respuesta. Luego ambos animales se volvieron a mirarme con una sincronía que me puso los pelos de punta. Está bien», murmuré, levantando las manos en rendición fingida. «Ustedes dos son los jefes aquí. Yo nomás soy el nuevo inquilino». Los primeros días en el rancho fueron de trabajo duro y soledad aplastante. Instalé mi petate en la única habitación de la casa principal que todavía tenía techo completo, un cuarto pequeño que debió ser la despensa porque aún conservaba estantes de madera carcomida pegados a las paredes. Canelo dormía atravesado en la puerta, como lo había hecho desde la muerte de Guadalupe, como si su misión en este mundo fuera asegurarse de que nadie me hiciera daño mientras dormía. Cada mañana despertaba antes del amanecer, cuando el cielo sobre las sierras zacatecanas apenas comenzaba a pasar de negro a azul profundo. Preparaba café en una lata vieja sobre una fogata de mezquite, y mientras el agua hervía, observaba al alazán que siempre amanecía en el mismo lugar, bajo el fresno grande. El caballo me ignoraba completamente, pero había comenzado a tolerar la presencia de Canelo, quien pasaba horas echado cerca de él, vigilante y silencioso. «¿Cómo te llamarán?», le pregunté una mañana al caballo, mientras bebía mi café amargo y lo observaba recortado contra el cielo rosado del amanecer. «El notario no me dijo tu nombre. Supongo que te lo pusieron hace tanto tiempo que ya nadie lo recuerda». El caballo resopló, sacudió las crines y comenzó a caminar hacia el arroyo seco en busca de los matorrales verdes que crecían en sus orillas. Canelo lo siguió a distancia respetuosa, moviéndose con esa gracia económica que tienen los perros bien entrenados. Me dediqué a restaurar lo básico, con las tablas rescatables de los corrales destruidos y algunos postes nuevos que compré con lo poco que me quedaba. Levanté un corral pequeño pero funcional. Limpié el viejo molino de viento que todavía se alzaba torcido junto al pozo. Le cambié algunas aspas podridas por otras que tallé yo mismo de madera de mezquite. Y después de 3 días de pelear con la bomba oxidada, logré sacar agua. Era agua dura, con sabor a minerales, pero era agua limpia y fría que venía de algún acuífero profundo bajo la tierra reseca. En las tardes, cuando el sol pegaba tan fuerte que trabajar afuera era invitar a la insolación, me sentaba en el portal destartalado de la casa principal con Canelo a mis pies y observaba al alazán. El caballo tenía rutinas fijas. Por las mañanas pastoreaba cerca del arroyo. Al mediodía regresaba a la sombra del fresno, y al atardecer
Daba vueltas por el perímetro del rancho, siempre siguiendo el mismo camino, como si patrullara fronteras invisibles. «Es un animal extraño», le dije a Canelo una tarde mientras le rascaba detrás de las orejas. 30 años o más debe tener, según dijo el notario. Ha visto pasar 3 dueños y aquí sigue, como si este rancho le perteneciera más a él que a cualquiera de nosotros. Canelo gruñó bajito, con esa vocalización que usaba cuando estaba de acuerdo conmigo o cuando algo le inquietaba. Sus ojos color ámbar no dejaban de seguir los movimientos del caballo, incluso cuando parecía estar dormitando. Fue durante la 3ª semana cuando noté el comportamiento extraño. Había bajado a Pinos a comprar provisiones básicas: frijol, arroz, azúcar, café, sal, aceite y algunos víveres que no podía producir yo mismo. Don Chuy, el tendero, me miró con esa mezcla de curiosidad y compasión que la gente reserva para los viudos solitarios que viven en ranchos abandonados. «¿Cómo le va en la herradura perdida, don Miguel Ángel?», me preguntó mientras pesaba los frijoles en su báscula antigua de latón. «¿No le han pasado cosas raras?». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Chuy se inclinó sobre el mostrador bajando la voz como si estuviéramos en confesión. «Dicen que ese rancho está embrujado desde los tiempos de la Revolución, que don Sebastián Montalvo, el dueño original, escondió algo valioso antes de que lo mataran los federales. Dicen que su espíritu todavía cuida el lugar, y que por eso ningún dueño nuevo prospera ahí». «No creo en fantasmas, don Chuy», respondí aunque sentí un escalofrío en la espalda. «Solo creo en el trabajo duro». Pues sí», asintió el tendero volviendo a su tono normal. «Pero fíjese bien en el caballo ese. Dicen que ese animal es descendiente directo del caballo de don Sebastián. Lleva ahí más tiempo del que nadie recuerda. A lo mejor sabe cosas que nosotros no sabemos». Regresé al rancho con esas palabras resonando en mi cabeza. El sol comenzaba a descender cuando llegué, tiñendo todo de dorado. Aparqué la camioneta junto a la casa y comencé a descargar las provisiones. Canelo me ayudaba como siempre, vigilando alerta mientras yo trabajaba. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un golpe seco, rítmico, como alguien tocando una puerta de madera. Me volví hacia el fresno grande y vi al alazán parado en su lugar habitual, pero ahora golpeaba el suelo con el casco delantero derecho, una y otra vez, con una regularidad que no parecía natural. Y Canelo, en lugar de estar a mi lado, corría hacia el caballo ladrando insistentemente, no con agresión sino con urgencia, como si tratara de llamar mi atención hacia algo importante. Dejé caer el costal de frijol que cargaba y caminé rápido hacia ellos. El sol poniente me daba en los ojos obligándome a entrecerrarlos. El alazán seguía golpeando el suelo con el casco, y ahora que estaba más cerca, pude escuchar que el sonido tenía una calidad extraña, más hueca de lo que debería ser un casco contra tierra compactada. «¿Qué pasa, compañeros?», pregunté, llegando hasta donde estaban. «¿Qué tratan de decirme?». Canelo me miró con esos ojos inteligentes que a veces me hacían pensar que entendía más de lo que yo podía imaginar. Luego volvió a ladrar y señaló con el hocico hacia el casco del caballo. El alazán, para mi total sorpresa, se quedó quieto, permitiéndome acercarme más de lo que había permitido hasta entonces. Me arrodillé en el suelo polvoriento, ignorando cómo las piedrecillas se me clavaban en las rodillas a través de los jeans gastados. El caballo levantó el casco derecho y lo mantuvo en el aire, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba ver. Canelo se sentó a mi lado, jadeando pero atento, vigilando cada uno de mis movimientos. Lo primero que noté fue la herradura. Estaba vieja, muy vieja, tan oxidada que el metal se había vuelto de un color naranja oscuro salpicado de verde. Pero no era una herradura normal. Bajo las capas de óxido, barro seco y mugre acumulada, pude distinguir marcas extrañas, grabados que parecían hechos a mano. Pasé los dedos por la superficie áspera, limpiando suavemente, y sentí elevaciones y depresiones que formaban patrones. «Dios santo», murmuré. «¿Qué es esto?».
El caballo resopló suavemente como si aprobara mi interés. Canelo gimoteó moviéndose inquieto, claramente excitado por haber logrado dirigir mi atención hacia este descubrimiento. Me levanté, las rodillas protestando, y miré al alazán directo a los ojos. «Necesito quitarte la herradura, compañero», le dije en voz baja. «No sé qué hay ahí, pero algo me dice que es importante. ¿Me vas a dejar?» Para mi asombro, el caballo bajó la cabeza lentamente, casi como un asentimiento. Canelo ladró una vez, agudo y celebratorio. El problema era que yo no era herrero. Había puesto herraduras en mi vida, claro. Cualquier ranchero que se respete sabe lo básico, pero esto era diferente. Esta herradura llevaba décadas en ese casco, tal vez generaciones. Necesitaba ayuda profesional. A la mañana siguiente, después de una noche en la que apenas dormí pensando en los grabados bajo la herradura, cargué a Canelo en la camioneta y manejé hasta Pinos. Busqué la herrería de don Fermín, que quedaba en la salida norte del pueblo, un taller de lámina corrugada rodeado de yunques, herramientas viejas y el olor permanente a carbón caliente y metal quemado. Don Fermín tenía 80 años bien cumplidos, pero todavía se paraba derecho como mezquite. Su cara era un mapa de arrugas profundas grabadas por el sol de Zacatecas, y sus manos, aunque manchadas de edad, todavía tenían la fuerza y precisión del artesano maestro. Me recibió con un apretón de manos que me hizo crujir los huesos. «Don Miguel Ángel», dijo con voz ronca de fumador, «¿en qué le puedo servir?» Le conté sobre el caballo, sobre la herradura extraña, sobre los grabados que había sentido bajo el óxido. No le mencioné el comportamiento extraño de Canelo, ni cómo el alazán parecía haber querido mostrarme algo. A veces, hay cosas que si las dices en voz alta suenan demasiado locas. Don Fermín me escuchó en silencio, chupando una pipa apagada que mantenía en la comisura de la boca. Cuando terminé, se quedó mirándome largo rato con ojos entrecerrados. «Ese caballo», dijo finalmente, «es Centella». «¿Centella?», repetí. Así le decían, o así le dicen, porque el nombre ha pasado de caballo en ese rancho desde tiempos de don Sebastián Montalvo. Don Fermín escupió a un lado y se limpió la boca con el dorso de la mano. Mi abuelo herró al primer Centella, el caballo personal de don Sebastián durante la Revolución. Mi padre herró a sus descendientes, y yo mismo le puse herraduras a ese alazán que usted tiene ahora, hace como 40 años, cuando era apenas un potrillo. Sentí que el aire se me atoraba en los pulmones. 40 años, o más. Ya perdí la cuenta. Don Fermín sacó la pipa de la boca y me señaló con ella. ¿Sabe lo que dicen de ese rancho? Don Chuy me contó algo sobre don Sebastián Montalvo y un tesoro escondido. El herrero soltó una risa seca que sonó más a tos. Un tesoro, sí, pero no el tipo de tesoro que la gente piensa. Don Sebastián era hombre de don Pancho Villa, ¿sabe? Le guardaba armas, municiones, provisiones. Pero cuando se vino la retirada de Zacatecas en 1914, dicen que don Sebastián recibió algo más valioso que pólvora. Nunca se supo qué era, pero lo escondió en algún lugar del rancho antes de que los federales lo alcanzaran. ¿Y el caballo?, pregunté sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que todavía no podía ver completo. Don Sebastián adoraba a ese caballo, al primer Centella. Era un animal extraordinario, cuentan, inteligente como persona. Cuando mataron a don Sebastián, el caballo regresó solo al rancho y nunca se dejó montar por nadie más. La viuda, doña Refugio, lo cuidó hasta que murió de viejo, pero antes de morir, tuvo descendencia. Y desde entonces, siempre ha habido un Centella en ese rancho, como si el espíritu del primero siguiera viviendo en sus hijos y nietos. ¿Y la herradura? Don Fermín se levantó de su banco con esfuerzo y caminó hacia el fondo del taller. Regresó con una caja de madera llena de herramientas antiguas. Rebuscó entre ellas hasta sacar un papel amarillento, doblado tantas veces que las líneas de los dobleces se habían vuelto casi transparentes. «Mi abuelo me dejó esto», dijo extendiéndome el papel. «Son notas que tomó cuando herró al primer Centella. Mire la fecha».
Desdoblé el papel con cuidado. La tinta estaba desvaída pero todavía legible. La fecha decía 15 de marzo de 1914. Debajo había un dibujo tosco de una herradura con anotaciones al margen. Don Sebastián pidió grabados especiales. Dijo que el caballo llevaría el secreto en los cascos. No entendí, pero se pagó bien por el trabajo. Mis manos temblaron sosteniendo ese papel. Don Fermín, dije con voz que apenas reconocí como mía, necesito que venga al rancho. Necesito que me ayude a quitar esa herradura. El anciano asintió lentamente. Lo sabía, dijo. En cuanto usted compró ese rancho por $1, supe que algo iba a pasar. Las tierras tienen memoria, don Miguel Ángel. Y los secretos enterrados siempre encuentran la forma de salir cuando llega la persona indicada. Regresamos al rancho esa misma tarde en mi camioneta, con las herramientas de don Fermín repiqueteando en la caja trasera. Canelo iba entre nosotros en la cabina, alerta y excitado, como si supiera que estábamos a punto de descubrir algo importante. El sol comenzaba a descender cuando llegamos. Centella nos esperaba bajo el fresno, como si supiera que íbamos a venir. Cuando don Fermín bajó de la camioneta, el caballo relinchó fuerte, un sonido que retumbó entre los cerros pelones. Tranquilo, Centella, dijo el herrero, acercándose con manos extendidas. Vengo a ayudar, no a lastimar. El caballo olfateó las manos del anciano, luego su cara, y finalmente bajó la cabeza en lo que solo podía interpretarse como aceptación. Don Fermín me miró con ojos brillantes. Este animal sabe, dijo simplemente. Sabe que llegó el momento. Trabajamos con cuidado mientras el sol pintaba el cielo de rojos y morados. Don Fermín utilizó tenazas especiales para aflojar los clavos oxidados que sostenían la herradura antigua. Cada clavo que salía revelaba que habían sido puestos con extremo cuidado, diseñados para durar décadas. El herrero trabajaba despacio, murmurando palabras suaves al caballo, mientras Canelo vigilaba el proceso sentado a mi lado, tan quieto que parecía estatua de piedra. Cuando finalmente la herradura se desprendió, la sostuve en mis manos temblorosas. Era pesada, más de lo que debería ser una herradura normal. Bajo la capa de óxido, los grabados se revelaban más claramente ahora. Símbolos extraños, letras, números. Pero eso no era todo. Don Fermín, dije con voz ahogada, mire esto. El casco del caballo, ahora expuesto, mostraba una modificación artificial. Alguien, hace décadas, había tallado un pequeño compartimento en la estructura córnea del casco, justo donde la herradura lo cubría y protegía. El compartimento estaba sellado con algo que parecía cera de abeja endurecida por el tiempo. Con dedos que no dejaban de temblar, comencé a quitar la cera. Se desmoronaba como arena bajo mis uñas. Don Fermín me pasó una navaja pequeña y trabajé con ella, raspando suavemente hasta que el sello cedió. Dentro del compartimento envuelto en cuero encerado que milagrosamente había resistido las décadas, había un papel doblado. Lo saqué con el cuidado con que sacaría un pajarito caído del nido. El cuero se desmoronó al tocarlo, convertido en polvo por el tiempo, pero el papel dentro estaba sorprendentemente preservado. Lo desdoblé despacio, consciente de que don Fermín contenía la respiración a mi lado y de que Canelo había puesto las patas delanteras sobre mi pierna, estirándose para ver. Era un mapa. Dibujado a mano en tinta negra sobre papel de pergamino grueso, mostraba el rancho visto desde arriba. Reconocí inmediatamente los límites generales, aunque muchas cosas habían cambiado en 100 años. Pero había marcas específicas, círculos, cruces, símbolos que parecían indicaciones de algo. Y en el centro, donde en el mapa aparecía dibujada una pequeña capilla, había una X grande, rodeada por un círculo. En la esquina superior del mapa, escrito con letra elegante y antigua, decía: «Para quien herede la tierra y la honre con verdad, el secreto duerme donde rezó mi padre. S.M. 1914. San Miguel Arcángel», susurró don Fermín persignándose. S.M. Sebastián Montalvo.
Miré hacia donde en el mapa aparecía la capilla. Desde donde estábamos, podía ver la estructura derruida entre los huizaches, su campanario inclinado recortado contra el cielo del atardecer. La capilla, dije. Don Fermín asintió despacio. Don Sebastián era muy devoto. Mi abuelo contaba que antes de cada batalla, don Sebastián entraba a esa capilla a rezar. Ahí rezó también su padre, don Evaristo, y el padre de su padre. La construyeron los primeros Montalvo cuando se establecieron aquí, allá por 1850 y tantos. El viento de la tarde levantó polvo a nuestro alrededor. Centella resopló, movió la cabeza, y por primera vez desde que lo conocí, se acercó a mí y me empujó suavemente el hombro con el hocico. Era un gesto inequívoco. Ve a buscar. Don Fermín, dije, enrollando el mapa con cuidado. ¿Usted sabe algo más sobre lo que don Sebastián pudo haber escondido? El anciano se rascó la barbilla, sus ojos mirando hacia el pasado. Mi abuelo me contó una historia que su padre le contó a él. Decían que cuando Pancho Villa pasó por Zacatecas en 1914, después de la batalla grande, le confió a don Sebastián algo más valioso que oro. Papeles importantes, decían. Documentos. Pero nadie sabía de qué se trataba exactamente. Don Sebastián murió antes de poder decírselo a alguien, y doña Refugio, su viuda, juró hasta su muerte que no sabía dónde estaba escondido nada. Pero el caballo sabía, dije, mirando a Centella con nuevo respeto. El caballo sabía, confirmó don Fermín. O sus ancestros sabían y de alguna forma pasaron el conocimiento. Las bestias son más sabias de lo que creemos, don Miguel Ángel, especialmente cuando se trata de lugares y secretos vinculados a la tierra. Esa noche no pude dormir. Canelo tampoco. El perro se paseaba inquieto por la habitación yendo a la puerta y regresando a mi petate, gimoteando bajito. A través de la ventana sin vidrio, podía ver a Centella parado bajo el fresno, una silueta oscura recortada contra el cielo estrellado de Zacatecas. Ese cielo tan limpio y negro que parecía que podías tocar las estrellas con solo estirar la mano. Me levanté antes del amanecer, hice café fuerte y me senté en el portal a estudiar el mapa bajo la luz de una lámpara de pilas. Los detalles eran sorprendentemente precisos para hacer un dibujo hecho a mano hace más de 100 años. Podía identificar los límites del rancho, el arroyo seco que corría por el este, el fresno grande, que ya existía entonces, y en el mapa aparecía marcado como árbol viejo, la ubicación de la casa principal, y por supuesto, la capilla. Pero había otras marcas que no entendía, números pequeños junto a algunos límites, como medidas. Símbolos que parecían letras pero no lo eran, y 3 cruces pequeñas distribuidas en diferentes puntos del rancho, cada una con una palabra al lado que no podía descifrar. Cuando el sol comenzó a salir, pintando las montañas distantes de rosa y oro, tomé una decisión. Iría a la capilla. Pero primero necesitaba herramientas. Y tal vez necesitaba saber más sobre la historia del rancho. Desayuné rápido, frijoles refritos de la noche anterior, tortillas duras y más café. Canelo comía su comida de perro con apetito voraz, ya totalmente despierto y alerta. Cuando terminamos, silbé al perro y caminamos juntos hacia la capilla. La estructura estaba peor de lo que había pensado. Las paredes de adobe se habían erosionado tanto que en algunos lugares podía ver las vigas de madera que formaban la estructura interna. El techo había colapsado completamente, dejando solo vigas podridas que colgaban en ángulos peligrosos. La puerta de madera, o lo que quedaba de ella, colgaba de una bisagra rota. Canelo entró primero, olfateando el suelo con intensidad. Yo lo seguí con cuidado, probando cada paso antes de poner mi peso completo. El interior olía a humedad, a abandono, a tiempo detenido. Había restos de bancas destruidas, pedazos de lo que alguna vez fue un altar, y en el suelo, mezclados con tierra y hojas secas, fragmentos de yeso pintado que debieron caer del techo cuando todavía había pinturas religiosas. Aquí rezaba, murmuré, imaginando a don Sebastián Montalvo,
arrodillado en este mismo lugar un siglo atrás, tal vez la noche antes de ir a su última batalla. Aquí rezó antes de esconder lo que Villa le confió. Canelo ladró bruscamente, parado sobre lo que habían sido los cimientos del altar. Rascó el suelo con las patas delanteras, levantando tierra y revelando piedras grandes debajo. ¿Ahí? Pregunté, acercándome. ¿Crees que está ahí abajo? El perro me miró con esos ojos inteligentes y ladró de nuevo, esta vez más insistente. Regresé a la casa. Cargué una pala, un pico, una palanca de hierro y una linterna. Cuando volví a la capilla, el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a apretar. Me quité la camisa, la colgué en una viga rota y comencé a cavar. La tierra estaba dura, compactada por décadas de peso. Las piedras de los cimientos eran grandes, cada una del tamaño de mi cabeza o más grandes. Trabajé durante horas, deteniéndome solo para beber agua y limpiarme el sudor de los ojos. Canelo vigilaba desde la entrada, moviéndose ocasionalmente a la sombra cuando el sol se ponía muy intenso. Estaba a punto de rendirme cuando la pala golpeó algo que sonó diferente. No era piedra ni tierra compacta, era madera. Con las manos y la palanca, quité la tierra alrededor hasta revelar una tabla gruesa, oscurecida por el tiempo, y otra tabla junto a ella, y otra. Era una cubierta de madera, enterrada bajo los cimientos del altar. Dios santísimo, jadeé, limpiándome la cara con el antebrazo. Canelo, hay algo aquí. Trabajé con renovada energía, quitando más tierra, más piedras, hasta que pude ver la estructura completa. Una trampa rectangular, de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros, sellada con tablas de mezquite que habían resistido el tiempo mejor que las vigas del techo. Metí la palanca entre 2 tablas y empujé. La madera crujió, protestó, pero cedió. Una por una, levanté las tablas y las arrojé a un lado. Un olor a tierra húmeda y antigua subió del hueco revelado, junto con una corriente de aire frío que no tenía explicación en el calor del mediodía. Iluminé el interior con la linterna. Era una bóveda pequeña, cavada en la tierra y reforzada con piedras y mortero. Los escalones de piedra descendían hacia la oscuridad. Momento de verdad, Canelo, dije, mi voz temblando de emoción y un poco de miedo. ¿Bajamos? El perro me miró, movió la cola una vez y comenzó a descender por los escalones. Lo seguí. Los escalones eran empinados y estrechos, tallados directamente en la roca del subsuelo. El aire se hacía más frío con cada paso hacia abajo, y el olor a humedad se intensificaba. Conté 12 escalones antes de llegar al fondo. La bóveda era pequeña, no más de 3 metros cuadrados con techo bajo de piedra que apenas me permitía estar de pie. Las paredes estaban cubiertas de salitre blanco, y en el centro, sobre una mesa de piedra tosca, había una caja de metal. No era grande, del tamaño de una caja de herramientas. Estaba sellada con candado oxidado, pero cuando la toqué, el candado se desmoronó entre mis dedos, convertido en polvo por la corrosión. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, envueltos en hule negro que se agrietó al tocarlo, había papeles. Muchos papeles. Los saqué con cuidado, uno por uno, y los llevé arriba, a la luz del día. Lo primero que vi fueron títulos de propiedad, documentos legales escritos en tinta formal, con sellos oficiales y firmas elaboradas. Los extendí sobre una piedra plana, pesándolos en las esquinas con piedrecillas para que el viento no se los llevara. Escritura de propiedad del rancho, la herradura perdida y tierras adyacentes. Leí en voz alta. Otorgada a don Sebastián Montalvo y Esquivel en el año de 1889. Total de extensión: 347 hectáreas que abarcan desde el arroyo de San Juan hasta el Cerro de las Tres Cruces y desde el Camino Real hasta la Barranca del Muerto. Busqué en el mapa moderno que tenía en mi mente. Esas tierras. Esas tierras incluían no solo este rancho, sino también los 4 ranchos vecinos, incluyendo el de Rutilio Campos,
el tipo que se había convertido en el ranchero más rico de la zona. Seguí revisando los documentos. Había cartas personales firmadas por Francisco Villa, agradeciéndole a don Sebastián su apoyo durante la revolución. Había fotografías sepia de hombres con sombreros anchos y cananas cruzadas en el pecho, parados junto a caballos, con rifles en las manos. Y en el fondo de la caja, envuelto en un paño de terciopelo rojo descolorido, había un testamento. Yo, Sebastián Montalvo y Esquivel, en pleno uso de mis facultades mentales y temiendo por mi vida en estos tiempos de guerra, dejo establecido lo siguiente. Todas mis propiedades, tierras, bienes y derechos pasarán a mi esposa doña Refugio y posteriormente a mis herederos legítimos. En caso de que mi línea familiar se extinga, estas tierras deberán ser vendidas por un valor simbólico al primer hombre honesto que las solicite, con la condición de que preserve la memoria de mi familia y honre la tierra. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en el suelo de la capilla destruida, con todos estos papeles alrededor de mí, mientras Canelo me lamía la cara preocupado. «1 peso», susurré. «Compré el rancho por 1 peso, un valor simbólico. Soy el heredero legal de todo esto». Pero había más. Bajo el testamento, encontré mapas detallados mostrando los límites exactos de las propiedades Montalvo. Y descubrí algo que me heló la sangre. Las tierras que ahora ocupaba Rutilio Campos habían sido usurpadas. Su abuelo las había tomado durante el caos que siguió a la revolución, cuando la viuda de don Sebastián estaba sola y vulnerable, amenazándola con violencia si no vendía por una fracción del valor real. Había documentos probando todo esto. Cartas de doña Refugio pidiendo ayuda a las autoridades, testimonios de testigos, fechas, nombres, detalles. El sol comenzaba a descender cuando terminé de revisar todos los documentos. Tenía suficiente evidencia para reclamar no solo la herradura perdida, sino más de 2.000 hectáreas que legalmente me pertenecían como heredero legal del rancho. Pero con ese conocimiento venía una pregunta que me atormentaba. ¿Qué haría con esto? Pasé esa noche en vela, caminando de un lado a otro en el portal de la casa, con Canelo siguiéndome como sombra preocupada. Centella permanecía bajo el fresno, una presencia silenciosa pero reconfortante. Las opciones se arremolinaban en mi cabeza. Podía reclamar todas las tierras legalmente mías, podía hacerme rico, despojar a los que habían construido sobre terreno robado. Podía vengarme de Rutilio Campos, que me había mirado con desprecio cuando llegué al pueblo, el viudo pobre comprando un rancho maldito por 1 peso. Pero entonces pensaba en Guadalupe, en cómo ella siempre decía que la riqueza sin honor era peor que la pobreza con dignidad. Pensaba en don Sebastián, quien había escondido estos documentos no para crear venganza, sino para preservar verdad. Pensaba en las familias que ahora vivían en esas tierras, gente trabajadora que no tenía culpa de lo que sus abuelos habían hecho. Al amanecer, había tomado una decisión. Primero, necesitaba consejo legal. Conduje a Zacatecas Capital, a la oficina de una licenciada que me habían recomendado, especializada en derechos de tierra. Le mostré todos los documentos. Ella pasó 2 días verificando su autenticidad con historiadores, expertos en caligrafía, registros públicos. Don Miguel Ángel, me dijo finalmente, sus ojos brillando con emoción profesional, estos documentos son completamente legítimos. Usted tiene derecho legal a reclamar todas estas propiedades. El caso es sólido, prácticamente irrefutable. ¿Y si no quiero despojar a las familias que viven ahí?, pregunté. Ella me miró con sorpresa y luego con respeto. Entonces podemos estructurar acuerdos. Las familias que ocupan terrenos de buena fe pueden comprar sus parcelas a precio justo pero accesible. Los que obtuvieron tierras mediante fraude, como el señor Campos, tendrían que devolver o compensar apropiadamente. Así fue como comenzó el proceso legal más largo de mi vida. Rutilio Campos se presentó en mi rancho una semana después de que presenté los documentos ante el juez. Llegó en su camioneta nueva, acompañado de 2 hombres grandes que claramente trataban de intimidarme.
pero no contaba con Centella y Canelo. Cuando Rutilio cruzó la entrada del rancho sin permiso, Centella cargó contra él relinchando furioso, obligándolo a retroceder hacia su camioneta. Canelo se paró frente a mí con los dientes descubiertos, el pelo del lomo erizado, gruñendo con un sonido que prometía violencia si alguien se acercaba demasiado. «Esto es un fraude», gritó Rutilio desde la seguridad de su vehículo. «Esos documentos son falsos. Mi familia ha trabajado esas tierras por generaciones. Tierras que su abuelo robó», le grité de vuelta, mi voz firme y sin miedo. «Tengo las cartas donde amenazó a Doña Refugio, una viuda indefensa. Tengo los testimonios. Su familia construyó su riqueza sobre robo y extorsión. «Te voy a destruir», amenazó. «Nadie me quita lo que es mío. No es suyo», dije con calma. Nunca lo fue, pero no vine a destruir a nadie, vine a hacer justicia. Los meses siguientes fueron de batallas legales, juntas con jueces, presentación de evidencias. La historia se regó por todo Zacatecas. Algunos me llamaban oportunista, otros me llamaban justiciero. Los periódicos locales publicaron artículos sobre el rancho comprado por $1 que escondía un imperio de tierra. Don Fermín testificó sobre la tradición del caballo Centella, sobre las historias que su abuelo le había contado. Vecinos ancianos recordaron cómo el abuelo de Rutilio había intimidado a Doña Refugio. Documentos históricos confirmaron todo lo que yo había encontrado, y mientras el proceso legal avanzaba lentamente, yo trabajaba la tierra. Restauré los corrales, sembré maíz en la milpa olvidada, planté nopales y magueyes. Centella me aceptó finalmente, dejándome acercarme, cepillarlo, incluso montarlo ocasionalmente. Canelo se convirtió en el perro más famoso de la región, el perro que descubrió la verdad enterrada. Una tarde, 8 meses después de encontrar los documentos, la licenciada me llamó con noticias. «Ganamos», dijo simplemente. «El juez falló a su favor. Las tierras son legalmente suyas». Me senté en el portal, con el teléfono en la mano temblorosa, sin poder hablar. «Don Miguel Ángel», continuó ella, «ahora viene la parte difícil. ¿Qué va a hacer con ellas?» Miré alrededor de mi rancho. La casa principal ahora tenía techo nuevo. Los corrales estaban llenos de vacas que había comprado con el dinero que me prestó don Fermín. La milpa crecía verde y alta. Centella pastoreaba tranquilo cerca del fresno. Canelo dormitaba a mis pies, su cabeza sobre mis botas gastadas. «Voy a hacer lo correcto», dije. Convoqué una junta en el salón municipal de Pinos. Llegaron todos. Rutilio Campos con cara de tormenta, las familias que trabajaban las tierras disputadas, autoridades locales, curiosos, periodistas. Me paré frente a todos ellos con los documentos en la mano. «Estas tierras son legalmente mías», comencé. «Tengo los papeles, tengo la sentencia del juez. Podría reclamarlas todas y hacerme rico de la noche a la mañana». El salón quedó en silencio. Rutilio me miraba con odio apenas contenido. «Pero don Sebastián Montalvo no escondió estos documentos para crear venganza o riqueza», continué. «Los escondió para preservar la verdad. Y la verdad es que esta tierra tiene historia, tiene memoria, y merece ser trabajada con honestidad». Hice una pausa, mirando las caras expectantes. Las familias que han trabajado estas tierras de buena fe, las que heredaron propiedades sin saber que fueron obtenidas mediante fraude, podrán comprar sus parcelas a precio justo. Les daré plazos largos, sin intereses, para que paguen lo que realmente vale la tierra. Un murmullo de alivio recorrió el salón. Pero aquellos que obtuvieron tierras mediante amenazas, extorsión o fraude documentado, miré directamente a Rutilio. «Esas tierras deben ser devueltas o compensadas a valor de mercado actual». Rutilio se levantó furioso. «Esto es un robo». «No», dije con voz firme. «Esto es justicia retrasada 100 años». El juez que presidía la junta golpeó el martillo. «Señor Campos, los documentos presentados por don Miguel Ángel son irrefutables. Su abuelo obtuvo esas tierras mediante extorsión a una viuda vulnerable. Puede devolver las tierras o pagar compensación justa».
Esas son sus opciones. Rutilio salió del salón hecho una furia, pero sabía que había perdido. Los meses siguientes fueron de negociaciones, papeleos, acuerdos. Muchas familias optaron por comprar sus tierras a los precios justos que ofrecí. Algunos lloraron de agradecimiento. Rutilio, enfrentado con la evidencia irrefutable de fraude, tuvo que vender otras propiedades para compensarme por las tierras Montalvo que ocupaba. Con ese dinero, establecí algo que había estado planeando: el Museo Comunitario de la Memoria Revolucionaria de Zacatecas. Lo construí en la capilla restaurada de la Herradura Perdida, donde todo había comenzado. Allí exhibí las cartas de Pancho Villa, las fotografías antiguas, los documentos históricos, la historia completa de don Sebastián Montalvo y su lealtad a la Revolución. Y en el centro del museo, en una urna de cristal especial, coloqué la herradura original de Centella, con una placa que decía: «La lealtad trasciende generaciones». Esta herradura guardó un secreto durante un siglo, custodiado por 5 generaciones de caballos llamados Centella, hasta que la tierra encontró al hombre correcto para revelar su verdad. Don Fermín murió en paz 2 años después de todo esto, sabiendo que la historia de su abuelo y de don Sebastián había sido finalmente honrada. En su testamento, me dejó todas las herramientas de herrería de su familia, junto con una carta que decía: «Sabía que usted era el indicado. La tierra lo llamó, y usted respondió con honor». Centella vivió 3 años más después del descubrimiento. Murió una noche tranquila de primavera, bajo el fresno grande que había sido su hogar toda la vida. Lo enterré allí, bajo ese árbol, con una ceremonia simple pero digna. Planté flores silvestres sobre su tumba y puse una piedra con su nombre y las palabras: «Guardián de secretos, portador de verdad, último de su línea». Canelo está conmigo todavía, aunque ya tiene 11 años y el hocico se le ha puesto blanco. Ya no corre tan rápido, pero su mirada sigue siendo tan inteligente como siempre. Cada mañana, caminamos juntos hasta la tumba de Centella, y el perro se sienta allí unos minutos, como si recordara al caballo que lo ayudó a cambiar nuestras vidas. El rancho La Herradura Perdida prospera ahora. Tengo vacas, cultivo maíz y frijol, he plantado árboles frutales, pero más importante, se ha convertido en un lugar de memoria y enseñanza. Escuelas de toda la región traen a estudiantes a visitar el museo. Les cuento la historia de don Sebastián, de la Revolución, de cómo un caballo guardó un secreto durante generaciones. Les cuento que compré este rancho por un peso, y cómo ese peso me dio no solo tierra, sino propósito, historia, conexión con el pasado. Les enseño que la lealtad no es solo humana, que los animales entienden más de lo que creemos, que la tierra tiene memoria y que los secretos enterrados siempre encuentran la forma de salir cuando llega la persona indicada. A veces, en las tardes cuando el sol se pone sobre los cerros zacatecanos, pintando todo de oro y carmesí, me siento en el portal de la casa que he restaurado con mis propias manos. Canelo duerme a mis pies, viejo pero contento. Miro hacia el fresno grande donde Centella solía pararse, y juro que a veces puedo ver su silueta allí, vigilante y orgullosa. La gente del pueblo ya no me mira con lástima. Me llaman don Miguel Ángel con respeto genuino. Los niños me señalan en la calle. Ese es el señor del rancho del caballo mágico. No los corrijo, porque aunque Centella no tenía nada de magia, su lealtad, su paciencia de un siglo, su manera de guardar el secreto de don Sebastián hasta encontrar al guardián correcto. Eso sí era mágico. He pensado mucho en don Sebastián en estos años, en cómo él sabía que moriría en batalla, pero igual se tomó el tiempo de esconder esos documentos, de modificar el casco de su caballo, de dejar un testamento que hablaba de vender el rancho a un hombre honesto por un valor simbólico. Era como si hubiera visto el futuro, como si hubiera sabido que un día, un siglo después, un viudo quebrado y solitario llegaría con un peso en la mano y un perro leal a su lado, y que ese hombre haría lo correcto con lo que encontrara. Pienso también en Guadalupe, mi esposa muerta.
Ojalá hubiera vivido para ver esto. Ella hubiera amado la historia, hubiera llorado de emoción cuando encontramos el mapa, hubiera insistido en hacer exactamente lo que hice, justicia con compasión, verdad con misericordia. Pero tal vez ella lo ve desde donde esté. Tal vez ella y don Sebastián y doña Refugio, y todos los Montalvo que amaron esta tierra, están mirando, satisfechos de que finalmente su historia fue contada, su verdad fue revelada, su tierra fue honrada. El museo recibe visitantes de todo México ahora. Vienen a ver los documentos de Pancho Villa, las fotos de la Revolución, la famosa herradura. Pero lo que más impresiona a la gente es la historia completa, cómo un rancho comprado por $1 escondía un imperio de tierra, cómo un caballo guardó un secreto durante generaciones, cómo un perro supo que había algo importante bajo una herradura oxidada. He recibido ofertas de compra por el rancho, empresarios de Guadalajara, de Monterrey, incluso de Texas, que quieren convertirlo en hotel boutique, en centro turístico, en no sé qué otras cosas. Les digo que no a todos. Esta tierra no está en venta. Esta tierra es memoria, es historia. Es el último deseo de un hombre que murió defendiendo sus ideales hace más de un siglo. Cuando me muera, he dejado establecido en mi testamento que el rancho pasará a manos de un fideicomiso comunitario. Será preservado como museo y centro educativo para siempre. Las ganancias de las visitas se repartirán entre las escuelas locales. La tierra seguirá siendo trabajada, pero siempre con respeto, siempre con memoria. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba parado en la capilla restaurada, y don Sebastián Montalvo estaba allí, vestido con su uniforme de revolucionario, sombrero ancho y bigote espeso. Junto a él estaba el primer centella, ese caballo legendario que había inspirado 5 generaciones de descendientes. Don Sebastián me extendió la mano, y cuando la estreché, sentí paz. Hiciste lo correcto, me dijo con voz grave y firme. Honraste la tierra, honraste la verdad, honraste la memoria. Eso es todo lo que un hombre puede hacer. Desperté con lágrimas en los ojos y Canelo lamiendo mi cara preocupado. Esta mañana, después del café, y mientras el sol pintaba el horizonte de rosa y dorado, caminé hasta el fresno grande con Canelo cojeando a mi lado. Nos paramos frente a la tumba de Centella, cubierta ahora de flores silvestres que crecen sin que nadie las siembre. Gracias, compañero, le dije al caballo muerto. Gracias por guardar el secreto. Gracias por esperarme. Gracias por confiar en que yo haría lo correcto. El viento sopló entre las ramas del fresno, moviendo las hojas con un susurro que casi parecía palabras. Canelo movió la cola y puso su cabeza contra mi pierna. Y allí, parado bajo el mismo árbol donde todo comenzó, en el rancho que compré por $1 y que me dio más riqueza de la que el dinero puede comprar, entendí finalmente la verdad completa de todo esto. La tierra no nos pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la tierra. Somos solo guardianes temporales, custodios de memoria y verdad. Y nuestra única obligación real es dejar las cosas mejor de como las encontramos, honrar a los que vinieron antes, y preservar lo importante para los que vendrán después. Don Sebastián Montalvo lo entendió hace un siglo. Por eso escondió esos documentos donde solo la persona correcta los encontraría. Por eso confió su secreto a un caballo y su descendencia. Por eso dejó instrucciones de vender el rancho por un valor simbólico al primer hombre honesto que lo pidiera. Y yo, Miguel Ángel Durán, un viudo quebrado que llegó aquí con $1 en el bolsillo y un perro viejo como única compañía, tuve el privilegio de ser ese hombre, no porque fuera especial, no porque fuera rico o poderoso, sino simplemente porque llegué en el momento correcto, con el corazón correcto, dispuesto a escuchar lo que la tierra tenía que decir. El secreto enterrado en el casco de Centella no era solo un mapa o unos documentos, era una prueba de carácter, de honor, de lo que un hombre hace cuando se le da poder que no esperaba. Pasé esa prueba. Y cada día que trabajo esta tierra, cada visitante que viene al museo, cada niño que escucha la historia, y se va con los ojos brillantes entendiendo que la lealtad y la verdad
importan más que la riqueza. Cada uno de esos momentos me confirma que hice lo correcto. Canelo ladró suavemente, interrumpiendo mis pensamientos. Tenía razón, como siempre. Había trabajo que hacer, vacas que alimentar, corrales que revisar, tierra que atender. Caminamos juntos de regreso a la casa, el perro viejo y el hombre que ya no era tan joven, bajo el cielo inmenso de Zacatecas que ha visto pasar revoluciones y gobiernos, guerras y paces, pero que siempre permanece igual, infinito, limpio, eterno. Y en algún lugar del viento que sopla entre los mezquites y los nopales, juro que puedo escuchar el relincho de un caballo, el eco de cascos sobre tierra seca, el susurro de secretos finalmente revelados y verdades finalmente honradas. La tierra tiene memoria, los animales tienen sabiduría, y a veces, cuando un hombre llega con el corazón abierto y las manos honestas, la tierra le revela sus secretos y le da mucho más de lo que un peso puede comprar. Esta es mi historia. La historia de un rancho comprado por un peso, un caballo que guardó un secreto durante generaciones, un perro que supo dónde buscar, y un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas o en oro, sino en vivir con honor y morir sabiendo que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Y cada noche antes de dormir, miro la foto arrugada de Guadalupe que guardo junto a mi cama, y le cuento sobre mi día. Le cuento sobre los visitantes del museo, sobre cómo Canelo está envejeciendo pero sigue fuerte, sobre cómo el maíz crece alto este año. Y le digo lo que le digo todas las noches. Lo hicimos bien, mi amor. Honramos la tierra, honramos la verdad. Hicimos lo que tú hubieras querido que hiciera. Afuera, el viento nocturno canta entre las vigas de la casa restaurada. Canelo ronca suavemente a los pies de mi cama, y en algún lugar bajo el fresno grande, en la tierra que guarda los huesos del último centella, duerme la memoria de un siglo de lealtad, esperando a que las próximas generaciones vengan a aprender que los secretos enterrados siempre encuentran la luz, cuando corazones honestos los buscan. Porque esa es la verdad que don Sebastián Montalvo sabía, que Centella guardó, que Canelo descubrió, y que yo ahora protejo. La tierra guarda los secretos de quienes la honraron, y solo la lealtad, el respeto por el pasado, y el coraje de hacer lo correcto, pueden revelar la verdad sepultada por el tiempo. Esta es la historia del rancho La Herradura Perdida. Mi rancho, mi hogar, mi herencia comprada por un peso y pagada con honor, y que Dios me dé muchos años más para cuidarla, hasta que llegue el momento de pasarla a las manos de la siguiente generación, con la misma confianza con que don Sebastián la pasó a las mías a través de un siglo de silencio y un caballo que nunca olvidó.